Buenas tardes a todos. Bueno, para algunos es mañana todavía, porque he visto ahí Samuel en México y Claudia en Brasil. Pues para mí es una daros la bienvenida a esta charla y espero que todos estéis bien. Por lo menos, pues por lo menos parece que tiene una cara bastante. Pues como estamos todavía, bueno, por lo menos aquí en España, donde vivo, estado de confinamiento, pues hacer un pequeño viaje eh, al, al Medio Oriente, país del cual vamos a hablar hoy, se llama Irak, y precisamente la ciudad de Ur, de la cual vamos a un poco, se encuentra en este territorio. Es la ciudad, esto es que todo el mundo lo sabe, es la ciudad, y sé que en aquel entonces se llamaba Abraham, para que luego nadie me proteste, aunque sé que había ese cambio, todos lo sabemos, pero así es un poco más fácil. Em, eh, a algunos igual no les gusta mucho que tengamos una idea aproximada de qué época estamos hablando. Estamos hablando, y estoy redondeando, ¿vale? No es una clase ahora donde contamos por décadas y años específicamente, pero aproximadamente nos situamos en el año 2000 antes de Cristo, ¿vale? O sea, desde el nacimiento de Jesucristo hasta acá, pero hacia atrás, ¿vale? Del nacimiento, solamente para que tengamos una idea. Hace 4000 años. Y la ciudad de la cual vamos a hablar bastante hoy es la ciudad de Ur. Eh, Vamos a hablar también de dos pueblos, que son los acadios y los sumeros. Y en su idioma, esta ciudad se llamaba Uru o Urim, ¿vale? O sea, el hebreo Ur se basa sobre el nombre original de la ciudad. Eh, Voy a poner ahora el primer mapa y esto espero que funcione bien. Es la primera vez que trabajamos ahora con este medio y espero que esto funcione. Vale, pues esto es Medio Oriente y no sé si veis esta cruz que se mueve, espero que sí, pero aproximadamente estamos hablando de una ciudad que hoy, bueno, y en aquel entonces se encontraba aquí aproximadamente. Voy a poner otro mapa para que esto lo veamos un poco mejor. Y es esto. Aquí tenemos Ur, de esa ciudad estamos hablando, y esto es más o menos la zona hace 4000 años. Aquí vemos el reino de Sumer, así se llamaba este reino que había en aquel entonces, en los tiempos de Abraham, y ahí está la ciudad. Bueno, tengo que decir una cosa, esa ciudad ahora parece bastante cerca del mar. En aquel entonces, realmente Ur lindaba prácticamente con lo que hoy es el Golfo Pérsico. Esto no fue así hace 4000 años. Hace 4000 años, pues lo que vemos aquí, que es agua, pues era agua hace 4000 años, pero ahora es tierra, ¿vale? Y esto viene porque el río Eufrates, el río Tigris, aquí, pues llevaban sus lodos a esa zona y poco a poco, pues esto se llenaba. De hecho, la ciudad de Ur se encuentra hoy, si recuerdo bien, unos 40 a 50 kilómetros mar adentro. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y se encuentra cerca de una ciudad que hoy en Irak se llama An-Nasiriyah,
tal vez lo habéis escuchado en alguna otra ocasión de las noticias. Un segundo, voy a darle a esto, a ver si esto se hace más grande, así. Y la ciudad fue fundada aproximadamente 500 años ante los tiempos de Abraham. Bueno, exactamente cuándo no se sabe. Yo me mantengo, digamos, a lo que es digamos, la cronología bíblica. Entonces, según la cronología bíblica, en el año 2300 antes de Cristo estaríamos hablando del... José, ¿me escuchas? Sí, sí, Parece que los mapas no los pudo ver la gente. Voy a volver a compartir, a dejarte de hospedador y vuelve a darle a compartir pantalla, porque parece que no se vio, ok, ok. ¿vale? Vamos a Ya ver, te vuelvo a sí, ser sí, hospedador. Un muy momento. bien. Ok. Parece que esto no me deja compartir pantalla de momento. Estaba dando, vamos a ver, ¿Qué es lo que pasa? sí, porque no se ve el desktop, ¿no? De mi ordenador ahora. Pues antes hicimos la prueba y funcionaba, pero bueno, así es siempre con el original que no suele funcionar como se quiere. No se ve nada, ¿no? José, dame un momento, que estábamos viendo otra pantalla que no era la tuya. Ajá, vale. Ahora Pues sí. ahora parece que sí, ¿no? Ahora la Sí, tengo. no, espera. Un minuto. Ujú. Ok. Ahora sí, dale de nuevo a compartir. Ok, muy bien. Entonces vamos a compartirlo. Sí, sí, ya Ahora lo sí, tenemos. Muy, lo vemos. muy bien. Úrsula me da su ordenador, así que ya estamos de enhorabuena. Bueno, Muy bien. entonces voy a volver a esto. Bien, aquí ahora se ve el mapa. ¿Sí? Podéis levantar la mano, lo que veo sí se ve. Se ve. Sí, vale, perfecto. Entonces aquí tenemos Medio Oriente y podéis ver también esto, lo que se mueve, esa cruz. Sí, Sí, bien, pues porque esto me ayuda un poco a... Entonces Ur estaría aquí, en esta zona. Hoy es un mapa actualizado, para que lo ubiquemos un poco. En esa zona estaría el país de Kuwait, esto lo conocemos de las noticias. Entonces Ur no está muy lejos de allí, ¿vale? Y toda esa zona aquí hoy se llama Irak. Bien, entonces vamos a coger otro mapa y esto es el mapa de la zona hace 4.000 años. Entonces nos damos cuenta de una cosa, tal vez, que por ejemplo ese lago hoy no existe, ni esa parte del Golfo Pérsico, del Golfo de Arabia, porque, bueno, toda esa zona, prácticamente todo lo que vemos aquí de azul, ahora está cubierto de tierra. Y eso es muy importante porque hace 4.000 años, en los tiempos de Abraham, Ur era una ciudad que lindaba con el Golfo Pérsico, o sea, lo que hoy llamamos el Golfo Pérsico, una ciudad que tenía puerto, y esto era muy importante para la prosperidad de la ciudad. De eso vamos a hablar luego un poco. Esto es, si vamos a viajar a Ur, cosa que de momento no nos es posible físicamente, pues nos damos cuenta que Ur está unos 20 a 25 kilómetros tierra adentro, ¿vale? Y es porque aquí el Eufrates y aquí el Tigris lo han llenado de lodos, ¿vale? Pues ellos traen esos lodos de las montañas
de Armenia, de la zona de Cáucaso, y han llenado prácticamente toda esa zona. Bien, pues Ur, hace 4.000 años aproximadamente, era una ciudad importante. Y lo que quiero decir es, y esto es muy curioso, formaba parte de un reino que aquí lo vemos. Todo lo que aquí vemos en ese color así naranjado, eso es lo que podríamos llamar el reino de los sumerios o sumeros y los acadios. Entonces, aquí está Ur, que era una de las ciudades más importantes, que era la casa o la ciudad de Abraham. Y ya nos damos cuenta que aquí han usado, digamos, la línea de la costa de hoy y vimos a Ur mar adentro. En aquel entonces era así. Entonces Ur tenía acceso al mar. Eso es muy importante porque nos damos cuenta de una cosa, y voy a dejar ese mapa aquí de momento, que cuando Abraham viaja a los 75 años, primeramente a esa zona de Harán, y luego hacia el sur, hacia Canaán, prácticamente se mueve hasta lo que hoy es la frontera con el Líbano, prácticamente dentro de su propio país, ¿vale? Esto es muy importante. Y en toda esa zona se hablaba el mismo idioma, más todavía. Luego vamos a hablar un poco de ese idioma, el acádico. En aquel entonces era lo que podríamos llamar la lengua franca de la zona. Quiere decir, Abraham podría haber perfectamente hablado su idioma en Ur, en Kish, en Uruk, en Mari, en Ebla, por supuesto en Harán, pero más todavía, incluso en esa zona de Canaán, incluso en Egipto se entendió el acádico porque era como el inglés hoy en día, ¿vale? Entonces ya nos damos cuenta que Abraham no nació en el quinto pino, para decirlo así, no en el desierto. Era en aquel entonces Ur, la metrópolis más importante sobre la zona en la tierra. Hay estimaciones que dicen que Ur en aquel entonces podría haber tenido una población aproximadamente de 30 a 50.000 personas. Esto nos puede parecer poco, sin embargo, en aquel entonces esto suponía el 0,1% de la población mundial. O sea, esto sería en términos de hoy una ciudad con 8 millones de habitantes, si lo extrapolamos. Era una cultura muy desarrollada en aquel entonces. Si hablamos un poco de la ciudad misma, si podríamos viajar en los tiempos de Abraham a Ur, nos daríamos cuenta que en medio de esa ciudad había un gran templo, lo que llamamos un zigurat. Y os quiero mostrar un dibujo. Tengo aquí varios que son reproducciones, por supuesto, no son fotos originales. Pues esto es lo que podríamos llamar el zigurat de Ur. Nos damos cuenta que a primera vista pues podría tener cierta similitud con una pirámide. Y esto es lo más curioso. Los 3 grandes pirámides de Egipto fueron construidos aproximadamente en la misma época que este edificio, ¿vale? El gran zigurat de Ur. En la cúspide de este zigurat, que tenía una altura aproximada de 30 a 40 metros, había un templo. Y ese templo fue dedicado al dios Nana o Nanar, que era el dios de la luna. Os voy a mostrar una foto. Aquí lo tenemos. Esto es una tablilla de barro que viene de esa época. Esto es Nanar, bueno, una reproducción, y esto era su símbolo, ¿vale? La media luna era el dios de la luna, y esa media luna, bueno, podríamos darle un estudio aparte. Luego, pues, 2.600 años más tarde, se convierte en el símbolo del Islam, ¿vale? Porque la península arábica, en esa península arábica hay una muy larga tradición de idolatría, y uno de estos
ídolos, o uno de esos dioses fue precisamente Nannar. Tiene su origen en los tiempos de Abraham. Bueno, os voy a mostrar otra, aquí se ve un poco mejor, bueno, en colores incluso, ¿vale? Muy similar. Por cierto, ¿de dónde se tienen esas cosas? Pues esas cosas se tienen de excavaciones que se han hecho allí en el mismo sitio. Prácticamente toda la ciudad de Ur está excavada. Es una de las ciudades mejor excavadas que existen de la antigüedad. Y una de las cosas que existe hasta el día de hoy que se puede ver es este zigurat que vemos aquí. Ahora voy a buscar una foto para que esto se pueda ver mejor. No, bueno, eso sería otra para que nos hagamos una idea, ¿vale? De esa ciudad. Es una reproducción artística, ¿vale? No es una foto ni de hoy, ni esto lo han dibujado, es una reproducción con ordenador. Esto sería la ciudad de Ur. Entonces podemos ver ahí, hay calles, hay parques, hay zonas residenciales. Esto sería lo que vemos aquí, la zona del centro, y allí estaría el gran zigurat dedicado al dios Nannar. Ahora vamos a mirar cómo esto se ve hoy, y esta es una foto, como sabéis allí, bueno, es la zona de la guerra del Golfo, y esto, lo que podéis ver ahí, esto es lo que se ve hoy en día, ¿vale? Son escaleras que suben a ese zigurat. Hay otra foto que tengo ahí, un poco más sacado de lejos. Entonces podéis apreciar digamos, el zigurat, que es esto que fue el centro de la ciudad. Estamos hablando de un tamaño de aproximadamente 50 a 100 metros, lo cual corresponde a un campo de fútbol, ¿vale? Entonces, esto es un edificio bastante impresionante. Y estos son otros muros de la ciudad de Ur. Todo ese recinto que tenemos aquí, para que nos hagamos una idea, la ciudad de Ur tenía una extensión aproximadamente de 200 campos de fútbol, ¿vale? Esto era, y todo prácticamente se ha excavado. Entonces, bueno, vamos a poner otra vez esto. Así. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco más de cómo se vivía en la ciudad. Las casas en Ur fueron construidas de ladrillos de barro, ¿vale? Esto era el material principal, y a esto se añadía asfalto y paja para hacerlo más resistente. Una cosa muy curiosa, en la ciudad de Ur fueron construidos los primeros, que se sepa arqueológicamente, los primeros edificios de 2 y de hasta 3 plantas, ¿vale? Entonces, realmente, para aquel entonces era un avance muy importante. La ciudad de Ur fue rodeada, y ahora pues vamos a poner la otra foto para que podamos hacer una imagen un poco más gráfica. Bueno, aquí se ve un poco, esto es una fotografía mala del museo en Pensilvania. Podéis ver esto, lo que se supone que son las murallas de Ur, ¿vale? Aquí tenéis el zigurat, se ve un poco mal, pero para tener una idea, pues esas murallas alrededor, pues tenían una altura de 8 metros y unos 25 metros de diámetro, ¿vale? O sea, era una ciudad que era no fácil digamos, de tomar militarmente. Aquí tenéis otra imagen, solamente para que tengáis una idea, es un poco artístico. Aquí otra vez es el zigurat, ¿vale? Con el templo dedicado a Nannar. Y aquí podéis ver, esto fue el puerto, ¿vale? Aquí es un canal del río Éufrates, y desde ese puerto las naves de Ur tenían acceso al Golfo Pérsico y podían viajar. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en esa zona también estaban las tumbas de los antiguos reyes de Ur, y en esas tumbas se han encontrado artefactos
que se pueden localizar bastante bien en ciudades, en lugares como Afganistán, Pakistán, la India, y esto nos enseña que los habitantes de Ur tenían comercio, era una ciudad comercial. Y esto, juntamente con otros conocimientos que tenemos, nos enseña que la vida en Ur era una vida, realmente estamos hablando de una ciudad para aquel entonces moderna. Si esto fuera poco, los sumerios y los acadios organizaron su estado aquí con un sistema ya muy elaborado de, digamos, de oficiales. Había una administración, lo sabemos por los sellos. Se han encontrado, si lo recuerdo bien, unos 50.000 tablillas de barro en escritura cuneiforme que nos dan muchos detalles de la vida comercial en aquel entonces. Bueno, una cosa muy curiosa quiero mencionar simplemente. Los sumerios ya eran capaces de hacer cálculos matemáticos bastante elaborados. Ellos, por cierto, nos han dado el sistema que se basa, bueno, nosotros contamos, nos basamos en los 10 y en los 100, es un sistema decimal. El sistema que ellos usaron era el sistema hexagesimal, o sea, basado sobre el número 60. Y esto, simplemente quiero mencionarlo, ha quedado hasta el día de hoy. Si tenéis un reloj, ¿cuántos minutos tiene una hora? Pues 60. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Es un sistema hexagesimal. Y esto lo inventaron los sumerios, o sea, en los tiempos de Abraham, ¿vale? Y esto ha quedado hasta el día de hoy. Es otra forma de contar y de eso tenemos constancia de los hallazgos arqueológicos que se han hecho. Entonces, la ciudad de Ur tenía comercio, tiene un sistema de cálculos y tenían una escritura. Y esto es muy interesante, por lo menos para mí, no sé lo que os va a parecer. Os voy a dar un ejemplo. Esto es escritura. Y os dais cuenta que a primera vista parecen dibujitos, ¿vale? Es un poco como los jeroglíficos de Egipto. Y esto es la escritura original que había en Sumer, ¿vale? O sea, cuando digo Sumer, estamos hablando de la zona de Ur, de ese imperio a donde perteneció Abraham. Había dos culturas que se habían mezclado. Era la cultura de Sumer y la cultura de los acadios. Ahora, es muy interesante que de los sumerios que estaban allí originalmente, no se sabe tanto. Ellos hablaban un idioma que no tiene nada que ver con ningún otro idioma que conocemos hoy en día. Sin embargo, los acadios que llegaron más tarde y se hicieron con la zona, para decirlo así, hablaban el acádico, lo que antes dije que era la lengua franca, la lengua que se usaba en toda la península árabe. Incluso se entendió hasta en Egipto porque era el idioma de comunicación oficial. Entonces, el acádico era un idioma semita, lo cual quiere decir que es similar, no idéntico, similar al hebreo, ¿vale? A lo que hoy conocemos como el hebreo. De hecho, en el seminario donde yo estaba se podía estudiar el acádico. ¿Por qué? Bueno, porque nos da mucha información sobre cómo entender el texto del Antiguo Testamento, digamos, en ciertos lugares, ¿vale? Estamos hablando de una forma de expresión que es muy similar al hebreo bíblico. Bien, pues lo que hicieron los acádicos, y aquí lo vemos, ellos, perdón, esa escritura, aquí a la izquierda todavía vemos un poco los dibujitos, y esos dibujitos se convierten poco a poco en lo que tenemos en la zona derecha, en escritura cuneiforme se llama. ¿Por qué? Bueno, porque parecen cuñas, y de hecho esto se escribía con un palito,
digamos, de 3 cantos que se usaba en tablillas de barro y se imprimió así, ¿vale? Entonces podéis ver esto, parecen clavos o algo así, pero era una forma de escribir. Al inicio eran dibujos, pero luego esos dibujos, cada dibujo pues simbolizaba una letra o una sílaba. Por lo tanto, hoy por hoy pues, se puede perfectamente estudiar eso y se puede leer perfectamente esto. Más todavía, si en algún momento pues tenéis la ocasión de viajar a Ur y podéis poner vuestras manos sobre este gran sigurat, todavía a día de hoy se pueden ver allí grabaciones de esa escritura cuneiforme que han perdurado 4.000 años. O sea, esto realmente es algo increíble. O sea, este sigurat de Ur, juntamente con las 3 grandes pirámides de Egipto, son los edificios conservados hasta el día de hoy, mejor conservados de toda la humanidad, ¿vale? Es algo realmente, es algo especial. Bien, ¿qué sabemos de esa ciudad de Ur? Y hablamos un poco de arqueología. Realmente hasta mediados del siglo XIX, de Ur no se sabía prácticamente nada. Se sabía que había una ciudad así, bueno, entre otras cosas de la Biblia lo sabemos, pero estaba prácticamente y completamente cubierto por la arena. Y luego ya en aquel entonces, estamos hablando de los años 1850 en adelante, por orden del Museo Británico en Londres, había un señor que empezaba a investigar y hacer excavaciones. Y de hecho, bueno, el señor se llamaba Taylor, británico, descubrió en la mitad del siglo XIX el famoso Zigurat de Ur, lo que antes hemos visto, que era el templo dedicado al dios Nannar. No solamente esto, sino él también encontró un montón de artilugios que estaban debajo de la tierra o de la arena. Muchos de ellos están hoy en el Museo Británico en Londres. Otra parte está en el Museo Municipal de Pensilvania, en Estados Unidos, y otra parte hasta la Segunda Guerra de Irak estaba en el Museo Arqueológico de la ciudad de Bagdad. Infelizmente, por la guerra y por todo lo que pasó, este museo fue saqueado y prácticamente no ha quedado nada. O sea, esto ya está en manos de digamos, de personas privadas que lo han comprado en el mercado negro y ha desaparecido prácticamente para el público. Hay una amplia gama de literatura en cuneiforme, por eso sabemos mucho hoy en día sobre cómo vivieron la gente en aquel entonces, la vida en la ciudad de Ur y en Sumer, en ese imperio, las guerras que tenían con otros pueblos, las catástrofes que había. Esas tablillas de barro nos hablan de sequías, nos hablan de inundaciones, lo cual se puede esperar en un sitio donde hay tantos canales y esos ríos grandes que hay. La civilización de los sumerios y de los acadios, como vemos aquí, nos ha dado esa escritura cuneiforme, y esto es muy interesante. Se usaba esto prácticamente hasta el primer siglo antes de Cristo, es cuando ya más o menos desaparece, ¿vale? Incluso sirvió para representar el idioma arameo, que es el idioma que también Jesucristo lo habló, pero era el idioma de los asirios, de los babilonios. Entonces realmente nos damos cuenta que ese sistema de escritura en Medio Oriente se usaba durante prácticamente 2000 años, ¿vale? Es muy importante. Luego esto dio lugar a la escritura, digamos, alfabética, que viene, bueno, sería un tema aparte, pero hay un debate muy grande quién lo inventó.
realmente según los datos más recientes que tenemos, no fueron los fenicios, sino fueron los mismos hebreos, el alfabeto proto-sinaítico, como se llama, fue desarrollado precisamente por Moisés y los israelitas. Pero bueno, esto no voy a entrar en eso porque es un tema bastante interesante. Pero hasta la fecha, esto era el sistema de escritura que se usaba. Bien, voy a saltarme un poco esto y simplemente quiero mencionar ahora una cosa que me parece muy importante para ubicarnos y también para entender la historia de Abraham mejor. Bueno, ya llevo hablando casi media hora sobre Ur, esa ciudad, su cultura, y ahora os imagináis allí en esa ciudad un hombre llamado Abraham. Esto era su ciudad. O sea, no era beduino, sino un hombre asentado ahí, juzgando por las riquezas que él lleva consigo, tomando en cuenta que él incluso disponía de un ejército privado de 300 personas, si leemos el libro de Génesis, capítulo 13, como él recupera a Lot y a las cosas que le habían robado, no cabe la menor duda que Abraham no era un don nadie, sino formaba parte de una familia importante en Ur de los Caldeos, ¿vale? Y ahora vamos a entrar un poco en datos bíblicos, porque bueno, de esto se podría hablar largamente, pero no vamos a hacerlo hoy porque finalmente quiero llegar al texto bíblico. Y si tenéis una Biblia por delante, llegamos al capítulo 10, y ese capítulo 10 que es un latrillazo para mucha gente porque, bueno, solamente hay una lista de nombres que son los pueblos que hay del mundo. Bueno, aquí podéis ver que son los hijos de Noé, dice en versículo 1 que son Sem, Cam y Jafet. Y esto es muy importante porque los acadios, los habitantes de la ciudad de Ur eran semitas, ¿vale? Esto es importante para tomarlo en cuenta. Entonces, después de ese capítulo 10, llegamos al capítulo 11, la Torre de Babel y la historia de Babel, y al final, como prácticamente a partir del versículo 27 empieza la historia de Abraham, pero esa historia de Abraham, y la Biblia tiene mucho cuidado con esto, nos cuenta, después de la historia de la Torre de Babel que termina en el capítulo 9, en el versículo 9 del capítulo 11, empieza en el capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem, ¿vale? Son los semitas que ahora vienen. Y ahora tenemos las generaciones que van prácticamente desde el diluvio hasta los tiempos de Abraham. Y simplemente quiero mencionar en el versículo 17 del capítulo 11, uno de los antepasados de la familia de Abraham es Eber, ¿vale? Eber dio nombre al hebreo, ¿vale? De ahí viene. O el ibrit, el lenguaje hebreo. Y uno de los nombres que se tiene para Abraham es precisamente él era hebreo. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 14 de Génesis, dice en el versículo 13 lo siguiente. 14:13 dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, ¿vale? El hebreo en aquel entonces simplemente quería decir descendiente de Eber. Y ahora viene otra cosa. En hebreo la palabra Eber significa más allá. ¿De qué? Más allá del río.
Estamos hablando del río Éufrates. Si vais a mantener eso en la mente, luego vamos a buscar un versículo bíblico donde esto aparece de nuevo, ¿vale? Son los de más allá del río, los hebreos, los descendientes de Eber. Bien, con esto llegamos al capítulo 11, al versículo 27. Y aquí tenemos la expresión, estas son las generaciones de Taré. Y ahora hoy no voy a poder entrar en eso, tal vez lo haré en otro momento cuando hablamos del libro de Génesis en términos generales. Quiero mencionar simplemente, bueno, ya habéis visto esas tablillas de barro con la escritura cuneiforme. Y ahora llegamos a un punto muy importante, porque ese punto es muy disputado hoy en día, en el sentido hasta qué punto ese testimonio bíblico es fiable. ¿Cómo sabemos que esto fue así? Y ahora ya nos hemos dado cuenta que en los tiempos de Abraham había escritura, y no solamente para decir hoy es un buen día o una banalidad así, sino cosas complejas, ¿no? Ellos ya tenían sus ideas de adoración de los dioses, hablaron de la metafísica, de conceptos muy complejos, y lo expresaron en escritura. Estamos hablando de los tiempos de Abraham. Quiere decir que en los tiempos de Abraham, imaginarnos que había ya cosas por escrito, eso hoy por hoy no hay nada especial. O sea, eso cualquier persona que se ocupa con arqueología lo sabe. Ahora, en el libro de Génesis tenemos una estructura muy curiosa. Y esa estructura son los famosos, lo que los teólogos llaman Toledot, ¿vale? Toledá en hebreo es una palabra que significa generación. Toledot es el plural, significa generaciones. Aquí dice en el versículo 27, 11, 27, esas son las generaciones de Taré. Esa expresión, esas son las generaciones, en el libro de Génesis lo tenemos exactamente 10 veces. Y en el original hebreo es 10 veces exactamente la misma expresión, ¿vale? Estas son las generaciones. Por cierto, por primera vez lo tenemos en Génesis capítulo 2, 4. ¿Qué es esto? Bueno, es la estructura del libro de Génesis que nos enseña que el libro de Génesis depende de 10 partes. Y con todo lo que sabemos, cada una de esas partes existió como un documento, que ahora, por supuesto, no podemos verificar, pero todo lo indica, un documento, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, escritos ya en tablillas de barro, en escritura muy posiblemente cuneiforme. Y esto finalmente, con Abraham, con Isaac, con Jacob, llega finalmente a las manos de Moisés, ¿vale? Que coge esos documentos, y Moisés sin lugar a dudas sabía acádico. ¿Por qué? Bueno, porque era príncipe de Egipto. Tenía que aprender el acádico como parte de su carrera. Eso es prácticamente indudable. Él era perfectamente capaz de leerlo y ponerlo por escrito en ese libro maravilloso que ahora llamamos el libro de Génesis. Y todavía hasta el día de hoy vemos en el libro de Génesis estas huellas, para decirlo así, de estos documentos originales que bajo inspiración divina en los tiempos de Moisés se convierte en un libro, tal vez uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Bueno, todo es importante en la Biblia, pero un libro magistral de cierta manera, que es el libro de Génesis. Ahora, nos dice aquí en el versículo 27, capítulo 12, estas son las generaciones de Taré. Ahora, Taré es el padre de Abraham, ¿vale? Aquí dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Eran 3 hermanos. Ahora, todo el mundo automáticamente piensa que Abraham era el mayor, y todo indica que no fue así. Posiblemente, bueno, casi seguro no era el primogénito, posiblemente era el tercero, o sea, el más joven. Por razones, en estos ahora no puedo entrar. Dice el versículo 28, y murió Harán
antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Vale? Aquí tenemos la expresión Ur Kasdim en hebreo. Los caldeos no son los caldeos que a veces, bueno, se equiparon los babilonios con los caldeos. Son caldeos de una tribu que existieron antes de los sumeros ahí, ¿vale? Eso solamente dicho de paso. Y dice, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que significa mi princesa, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces nos damos cuenta que Harán pues tenía 3 hijos. Lot era el más famoso, que aquí no se menciona, y luego, por todo lo que sabemos, 2 mujeres, Milca y Isca, ¿vale? Milca se casa con Nacor y Abraham se casa con Sarai, y Sarai es otra mujer de Taré, o sea, de su propio padre. Por eso tenían el mismo padre, pero diferentes madres, ¿vale? Por eso cuando dice Abraham que era su hermana, y él mismo se justifica así, dice que no era una mentira del todo, era solamente media mentira, ¿vale? Efectivamente era su media hermana, ¿vale? Entonces el texto bíblico lo dice. Aquí dice, mas Sarai era estéril, no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Bien, pues esto vale la pena que lo miremos un poco. Entonces, aquí el que toma la iniciativa es Taré, ¿vale? Taré como el padre. Además, acabamos de leer en el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Era el padre, digamos, de ese clan. Y ahora viene algo que me parece muy importante para hacer un juicio justo y bíblico de ese tiempo. Y curiosamente, esa información la encontramos en el libro de Josué. ¿Vale? Vamos al libro de Josué y vamos al último capítulo. A veces es curioso que para buscar más información, pues hay que ir a otros sitios distintos. Es el famoso discurso de despedida de Josué, y Josué hace un repaso histórico de la historia de Israel. Dice en el versículo 2 del capítulo 24 lo siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente, y ahí lo tenéis, ¿os acordáis? Al otro lado del río, ¿vale? De ahí viene la palabra Eber. Los hebreos son los del otro lado del río. Y ahora él menciona, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ahora viene esa palabra, ahora en su contexto lo vais a encontrar con mucho sentido, y servían a dioses extraños. Bueno, esto hay que mastigarlo, ¿vale? ¿A qué dioses ellos servirían? Pues obviamente el más famoso del panteón ya le hemos conocido, de la media luna, Nana o Nanar, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de una cosa, aquí se dice explícitamente que Taré, el padre de Abraham y de Nacor, los antepasados, y bueno, allí el texto bíblico no lo dice, pero es posible que esto incluye, o por lo menos podría haber incluido, Abraham, servían a otros dioses. Y esto realmente es una de las razones, de hecho es la razón principal porque ahora ocurren varias cosas. En primer lugar, Dios, por primera vez en mucho tiempo, habla, y en ese caso él habla a Abraham. Le aparece a Abraham, bueno, si lo, entre otras cosas, eso lo leemos en el
sermón de Esteban en el Nuevo Testamento, se revela a Abraham y le manda salir de Ur. ¿Vale? Luego le manda también salir de Harán, pero eso es más tarde. Primeramente tiene que salir de Ur. Y ahora hay que ponerse en ese contexto. Estamos hablando de una de las familias más influyentes, sin lugar a dudas, de esa ciudad. Una familia que estaba involucrado en el culto al dios Nanar. Y ahora pues viene esa palabra de Dios y les exige salir de la ciudad. ¿Vale? Eso muchas veces no lo tomamos en cuenta. No era fácil. Y ya cada uno se puede imaginar las luchas que podría haber tenido detrás de eso. Pero obedecen. ¿Vale? Y es muy curioso que aquí se menciona Nanar como el que lleva la iniciativa cuando Dios se ha revelado a Abraham. Las razones no podemos verlo. Igual, pues, Taré recapacitó, y esto espero que lo haya hecho, pero de todos modos nos damos cuenta que a partir como muy tarde de ese momento, Abraham tiene una relación renovada con el Señor. Y esto tal vez, si Dios lo permite, lo hablaremos en otro momento. Ellos salen de esa ciudad de una de las culturas más desarrolladas sobre la faz de la tierra y se dirigen Eufrates arriba hacia la ciudad de Harán. Solamente hay ese camino, no hay otro, porque el otro camino a través del desierto de Arabia, de Siria, esto hubiese sido imposible con tanto ganado. Entonces, es a partir de ese momento cuando Dios empieza a formar un pueblo, ¿vale? Pero los raíces de esa familia de Abraham están en Ur de los Caldeos. De allí salen. Y esto era su entorno. Bueno, me he pasado un poco de la hora, pero espero que haya sido ilustrativo. Solamente os quiero demostrar algunas cosas que tengo ahí en las fotos, por lo menos para no haberlo sacado en vano. Y esto, a ver si lo tengo aquí, o igual no lo tengo. No creo que al final no lo he podido coger, pero bueno, da igual. Cogemos como trasfondo la ciudad de Ur, de nuevo con su muralla, con el templo. Y ahora pues voy a dejar de compartir la pantalla y César, se me te entrego la reunión por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta. Si la puedo responder, pues no lo sé, pero vamos a intentarlo por lo menos. ¿César? Sí, Sí. sí, dame un minuto, José, estoy haciendo... Ok, sí, vamos a tener esa paciencia. Podéis tomar lo que voy a hacer yo. Esto es agua, ¿vale? No es cerveza. Bien. Luego os lo explico, luego César, él va a dirigir el tema de Ya está. las preguntas porque él maneja esto bastante mejor que yo. Bueno, simplemente tenemos la plataforma, pero aquí de nuevo mil y mil gracias, José, que es de verdad una delicia oírte cómo explicas los temas bíblicos y recordar nuestras clases de Pentateuco siempre es muy emocionante. Pues abrimos ese espacio en donde podemos compartir con José nuestras preguntas o nuestras cuestiones que tengamos por preguntarle a él. Así que si levantáis la mano, yo lo puedo ver aquí en el chat o al lado y os doy la palabra. Mari Carmen.
Minuto, Mari. Un momento, Mari Carmen, ¿dónde estás? Te has sido el cartero. Ah, Llama 2 veces. No, a ver, ¿ya? ya está, sí, Sí. ya. No, una duda que me ha quedado en las explicaciones de lo que has dicho, José, sobre Sara. ¿Era medio hermana de De Abraham. Abraham? Sí, correcto. Eso no me he enterado bien ¿de dónde se saca eso? ¿Cómo se puede...? Esto se saca de Génesis capítulo 20, versículo 12, ¿vale? Entonces, si quieres lo miramos un poco porque sí, esto es un dato importante, es mejor verlo con los propios ojos. Sí, porque claro, yo puedo contar muchas cosas. Es Génesis capítulo 20, versículo 12, dice, y a la verdad también es mi hermana, o sea, dice Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ajá. Pero, Maricarmen, la culpa no es tuya porque seguramente nuestra clase de Génesis no lo he explicado bien, así que quedas libre. No, o igual se me ha olvidado ya, yo que sí. Muy bien. Muchas gracias. Mari Carmen. Muy bien. Silenciamos a Mari Carmen. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, sí, Andrés. Vamos por acá. Ya está, Andrés. Hola, buenas. Hola, Andrés, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Cuando Esteban en Hechos capítulo 7 habla sobre dónde está Abraham, Hechos capítulo 7, versículo 15, hay aquí una discrepancia entre lo que dice Esteban y lo que dice el texto de Génesis. Dice, y Jacob descendió a Egipto y allí murió él, también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado a Abraham a los hijos de Hamor en Siquén. Sin embargo, en el texto de Génesis dice que fue en la cueva de Macpela. Bueno, si me permites, porque es un poco fuera del enfoque que hemos dado hoy, ¿vale? A esto, si el Señor lo permite, lo voy a llegar en otro momento, ¿vale? Ahora has desaparecido, pero si la pregunta si puede ser, porque si no será mucho, claro, en los tiempos de Abraham hay muchas cosas, me lo quiero guardar para, no sé si era la siguiente o la después, pero vamos a hablar de esto, ¿te parece? Vale, de acuerdo. Sí. Pero te puedo asegurar que tiene su explicación, ¿vale? Vale. Quiero la explicación, por favor. Sí. Ahora, si no lo puedes aguantar, me mandas un email y te lo pongo en un privado, ¿vale? Pero sí que hay una explicación. Lo único es que, como es un poco fuera del enfoque, hoy nos quedamos en Ur, ya vamos hacia Canaán y hacia Egipto y vamos a hablar de eso y de Macpela también, ¿vale? De que hay muchos judaizantes que me están dando la lata mucho últimamente y por ahí ¿sabes? Por eso que... Vale. Pero ¿te parece que puedes esperar todavía un poco? Bueno, en cuanto No a es algo existencial. No, en cuanto a la línea de esta clase, yo me espero. Si luego te mando un email, que no te extrañe. Sí. Perfecto. Pues muy bien. Muy bien, gracias, Andrés. Muy bien. Vamos con John Choi. Hola, John. ¿Qué tal? Sí, hola. Gracias, José. Sí, es una como información muy histórico para entender más esta situación de Abraham. Y por eso me gusta. Pero una cosa, me dudo que ellos vivían en una ciudad, Ur. Me parece como al lado de como mar, como un puerto. Por eso ellos creo que me da una información, ellos se dedicaban a tipo de como trabajar con como peces o mar, pero siempre me dudo que por qué Tera, su padre de Abraham, decidió para volver a Canaán.
eso es de otro lado. Y luego ellos, como su descendientes, perdón, se dedicaba para como rebaña como oveja, pero en este momento Aldea Uru, una ciudad un poco diferente, por eso como nosotros, como cristianismo en este tiempo, se cambian muchas cosas, por eso para nosotros una buena enseñanza para como cambiar su lugar, su sitio, Caldea Uru de Caldea a Harán, otro sitio, y otro lado de como península me parece muy distinto y de un gran desafío para ellos. Okay. ¿Alguna idea sobre eso? Vale, pues voy a intentar preguntar, tengo entendido que tu mayor pregunta es ¿y por qué sale de allí, no? Sí, sí. Bien, entonces, ya nos hemos dado cuenta que por lo menos Nacor estaba hasta las cejas en lo que podríamos llamar la idolatría, ¿vale? Esto es un hecho. Y hay momentos en la historia, por ejemplo, esto es un momento. Otro momento es, por ejemplo, cuando finalmente Israel va a Egipto. Otro momento sería, por ejemplo, antes del diluvio. Esos son los tres que se me ocurren de momento. Cuando nos damos cuenta que la línea, que podríamos llamar la línea de la bendición o la línea mesiánica, ¿vale? que va desde Adán finalmente a Jesucristo, está a punto de ser engullado por la adoración de dioses extraños o de una cultura, digamos, antidivina. Entonces, en ese caso concreto, tenemos por primera vez desde el diluvio el peligro que la línea mesiánica pues queda truncada, ¿vale? Quiere decir que la cosa realmente estaba al borde, bueno, humanamente hablando, al borde del abismo. Por lo tanto, Dios, para decirlo así, corta por lo sano, ¿vale? No es la primera vez, no sería la única vez, perdón. Entonces, el texto bíblico no lo dice, ¿vale? Explícitamente, pero por el contexto me parece bastante claro que la única forma, digamos, de asegurar de que la línea mesiánica se puede seguir desarrollando y que no se pierda, por ejemplo, estos tesoros que son las antiguas revelaciones de generaciones anteriores, precisamente de esa línea mesiánica. Por eso ellos tenían que salir, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque cabía, humanamente hablando, la posibilidad de que esa familia se quedaba luego tanto metido en la idolatría que se deshace completamente de su herencia, ¿vale? Y el Antiguo Testamento es la historia, y los que me conocen saben que ahí pongo mucha énfasis, de una línea de ese hilo rojo que va desde la promesa a Set hasta el nacimiento del Mesías, ¿vale? Y en ese momento, pues ese hilo rojo está a punto de perderse. Otro momento, entonces, de nuevo, como no es el enfoque de esta conferencia, sería lo de Egipto. Una de las razones por la cual Israel o los descendientes de Abraham tenía que ir a Egipto es para que de nuevo no quedasen engullados por la idolatría de los cananitas, ¿vale? De eso vamos a seguramente hablar en otro momento. Pero esto sería la respuesta a la pregunta. Él tenía que salir, en primer lugar, porque Dios tenía obviamente un plan con un país que había prometido, ahí entra el capítulo 12, pero por otro lado también como protección sobre esa familia, ¿vale? Espero que eso sirva un poco como explicación. Muy bien. Don Pérez y Coira. Vamos a reiniciar por acá. Ya está. Hola, José. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Pera. ¿Cómo estás? He entrado un poco tarde porque tenía otra reunión, pero a ver si mi pregunta va en relación a lo que tú has hablado en esta tarde. En el versículo 1 del capítulo 12, el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tus parientes
puede ser que una parte de los problemas que tuviera Abraham más tarde fue, que dice en el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Entonces, no estoy seguro si tenido. ¿La razón podría ser? No, de que si Dios le dice que se vaya, que deje a su parentela, pero cuando sale, sale con Lot. Ah, vale. Bueno, la razón, parentela, yo lo entiendo en ese contexto como la parentela que no es la inmediata, ¿vale? Porque, efectivamente tú tienes razón que Lot va con él. ¿Por qué? Bueno, porque después de la muerte de su padre, pues Abraham prácticamente le adoptó, ¿vale? Entonces, prácticamente a partir de ese momento, Lot es como si fuera hijo adoptivo de Abraham. Entonces, parentela lo veo en un sentido más amplio, porque estamos hablando de un clan y no creo que haya salido todo el clan con él, sino eran unos pocos realmente. Yo no sé cuán estrecho podemos decir esto, pero obviamente habrían dejado atrás mucha gente y otra vez lo tenemos, creo, tenemos que verlo en ese contexto de la idolatría, porque no necesariamente todo el mundo de esa familia, digamos, más extendida, estaba de acuerdo con dejar, digamos, sus, vamos a llamarlo, tradiciones religiosas atrás, ¿no? Pero en ese sentido, no sé si esto responde a la pregunta, creo que sí, la parentela sería la más extendida o la más extensa, ¿no? Entonces saldría Abraham, saldría su esposa, saldría obviamente su padre, saldrían siervos que ellos tenían en su casa y vete tú a saber alguna que otra persona que en el texto bíblico no se menciona. Vale, gracias. No, es que había leído alguna vez de que una parte de sus problemas fue pues que llevó más gente de la que debía haberse llevado. Pues no lo sé, no hay que olvidar una cosa porque por lo menos se dice luego de Lot, el Nuevo Testamento habla de Lot en términos muy positivos, ¿no? Claro, a nosotros siempre nos parece como un hombre que vive en el compromiso. Yo no sé, a la luz de toda la Biblia y por cierto también a la luz de la tradición judía, que obviamente, no es el argumento más importante, pero creo que cuenta también, pues Lot no se ve necesariamente, digamos, en esa luz tan negativa como nosotros le vemos. Así que, si quieres tener mi opinión personal, creo que no ha sido un error. No, muchas gracias. Hola, buenas tardes, José. Y a Hola, todos. ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Me ha gustado mucho ver las figuras de los figurat. Quería preguntarte, porque tenemos ahí el capítulo 11 de Génesis con la Torre de Babel y luego tenemos la generación de Sem y de Tared y demás. ¿Cómo está de lejos en la historia el episodio de la Torre de Babel? Porque Dios juzga ahí, les disemina, pero parece ser que Ur no está muy lejos de donde estaba la Torre de Babel, donde estaba Babel originalmente, ¿no? Entonces, ¿es que Abraham o la parte de Abraham de los semitas no los dispersó mucho o es que volvieron y luego por otro lado el lenguaje, y luego recuperaron todo el territorio? O sea, tú dices que el acádico, si no recuerdo mal, se llegó a hablar hasta Egipto, ¿no? Entonces, ¿es que volvieron a imponer la lengua en todo un territorio grande o en realidad en toda esa zona sí que había una misma lengua y los que tenían otra lengua estaban más lejos que esa zona? Bueno, voy a coger los dos puntos que he entendido como tu pregunta. En primer lugar, la pregunta era por el tema del acádico, de la cronología. Yo personalmente, yo me adhiero a una cronología estrictamente bíblica. Creo que no tenemos otra opción, tal vez eso sería tema para otro momento.
Entonces, según esto, y ahora no quiero entrar en detalles de años, pero para tener una idea aproximada, estamos en los tiempos de Abraham aproximadamente a 300 años del final del diluvio, aproximadamente. Y esto significa que aproximadamente estamos a 100 años del episodio de la Torre de Babel. En cuanto al tema de los idiomas, efectivamente el acádico, que es un idioma semítico, bueno, obviamente no idéntico, pero similar, vamos a decirlo así, al hebreo, ese idioma no se hablaba hasta Egipto. Más o menos tenemos que imaginar esto como hoy en día el inglés. Bueno, el inglés estrictamente se habla en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero por ejemplo tú puedes ir a otros países y la gente pues se defiende y habla inglés. Bueno, salvando las distancias, así lo tenemos que imaginar. O sea, Abraham, que era un hombre, bueno, no de la plebe, sino un hombre, bueno, con cierta categoría, con cierto rango, sería capaz de comunicarse en este idioma con los altos rangos, seguramente con el faraón de Egipto. En ese sentido, sí. En aquel entonces ya había diferentes idiomas. Es una cosa en la lingüística que es bastante curioso porque parece indicar que eso de la división, bueno, en primer lugar, bueno, no soy lingüista, pero muchos barajan, digamos, esa teoría que para nosotros es bastante fácil de entender, que efectivamente todos los idiomas vienen de un idioma original. Vale, pues con eso no tiene ningún problema. Pero hay otra cosa que es bastante curiosa, que parece que la división en diferentes idiomas ocurrió en un momento de un espacio de tiempo bastante corto, ¿vale? Ahora, por la Biblia entendemos el porqué. Ahora, tengo que ser sincero, no desconozco de momento cómo los lingüistas lo explican. Seguramente tienen ahí sus teorías y sus cosas, pero eso sí, habría, digamos, esos diferentes idiomas que no son radicalmente distintos. Incluso si vamos más lejos, podemos decir, bueno, no todas las culturas de las cuales tenemos constancia hoy nos han dejado algo por escrito, pero lo que nos han dejado algo por escrito, pues coinciden en muchas cosas, ¿no? Y eso también es cierto. Bueno, pero me estoy alejando del tema. Yo no sé si esto más o menos responde a tu pregunta. Sí. Otra cosita más. Por la afición compartida que tenemos al tema de la astronomía, ¿los figurats estos también los utilizaban para mirar al cielo, como la Torre de Babel? Que se ve ahí en Nasirilla o Ur. Sí, bueno, lo voy a responder con cuidado porque que yo sepa, los zigurats, digamos, de aquella época, de Ur, Uruk, Lakash y otras ciudades que había en aquel entonces, esos zigurats eran distintos de los pirámides egipcios, que eran tumbas, básicamente. Ellos tenían, de los tiempos de Abraham, tenían la idea de ser, bueno, como dice precisamente la historia de la Torre de Babel, de tocar el cielo, ¿vale? No en un sentido literal, estamos hablando de 60 metros, sino de acercarte a los dioses. Tenían digamos, un propósito religioso. Ahora, más tarde, y eso sí que es cierto, sobre todo ya en los tiempos de los babilonios, sobre todo en el imperio neobabilónico, pues efectivamente los zigurats se convirtieron muchas veces en, no sé cómo llamarlo, observatorios astronómicos, ¿vale? Sobre todo cuando ya entramos en los temas de los medos, los persas, que eran auténticos especialistas en el tema. Entonces, efectivamente, esos zigurats muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos casos, habían perdido su función religiosa y sirvieron, digamos, de plataforma para tener, digamos,
una panorámica total, ¿no? Gracias. Nada. Ajá. Buenas, gracias, Ove, por todo. Saludos a los hermanos. Hola, Orlando, ¿qué tal? Bien, gracias, señor. Bien. No sé si hablaste, porque entré tarde, sobre el nombre de Abraham, sobre el nombre original y si tiene relación entonces con los dioses que adoraban a sus padres y eso. Y el nombre de Taré, si tiene un significado conocido. Sí, bueno, empezamos con Taré, entonces sinceramente tendría que buscarlo, ¿vale? De Taré, de verdad, de momento me pillas desprevenido, no lo sé. De Abraham es un poco más fácil. Abraham tiene un significado ya por la raíz semítica que tiene, o sea, Av, como es en hebreo ahora o en el árabe, Abu, tiene esa raíz de padre, ¿vale? Y Ram tiene la idea de exaltado, o sea, sería padre exaltado. Y luego cuando se le cambia el nombre en Abraham, significa que es padre de una multitud. Entonces, ambas raíces son raíces semíticas que no tienen ninguna relación con la idolatría. O sea, incluso en ese sentido, muy probablemente se habrán desmarcado de los nombres que había en aquel entonces. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos de nuevo por esas tablillas de barro, de los cuales hay muchos, y hay muchos con nombres. Sin ir más lejos, ahora tendría que buscar la referencia, pero algunos de esos nombres bíblicos, ahora, esto no necesariamente quiere decir que estamos hablando de los caracteres bíblicos, ¿vale? Pero los nombres bíblicos, y si mucho no me equivoco, lo digo con cuidado, si mucho no me equivoco, incluso en cuneiforme se ha encontrado el nombre Abraham, ¿vale? Pero eso te puede asegurar que eso no tiene ninguna referencia a deidades de aquella zona. Ahora, en cuanto a me preguntaste por Taré, pues lo tendría que buscar, ¿vale? Pues ahora no te lo puedo responder. Gracias, gracias. Listo. Sí, qué bien. Muy bien. Samuel, voy con Samuel aquí. Reiniciar. Buenas, José, saludos. Hola, Samuel. Muchísimas gracias ante todo por la exposición. Bueno, yo tenía un par de preguntas, precisamente el tema sobre Abraham y la línea abrámica en todo su esplendor como lo conocemos. Es una cosa que estoy estudiando ahora con relación también a los pueblos árabes. Pero me ha llamado la atención algo que ha dicho, por ejemplo, que sobre los caldeos, hablando de los caleos, y qué relación, me ha parecido escuchar que ha dicho que estos caleos son diferentes a los caldeos de Babilonia, Sí. de los tiempos de Habacuc, por ejemplo, que es un libro que también estoy estudiando. Sí. ¿Y qué relación podría tener a que estos segundos caldeos, que viene de la palabra hebrea kasdim, pudieron tener relación con los primeros, con los caleos? La verdad es que eso no te lo puedo decir. Lo que te puedo decir que precisamente esa cuestión que tú mencionas, me imagino que sabes y muchos de los que me escuchan ahora lo saben, que se ha usado esa expresión Ur-Kasdim o Ur-Kasdim, el Ur de los caldeos como un anacronismo, ¿vale? Porque el argumento era, claro, los caldeos, que eran los babilónicos, o si se quiere, los arameos, pues esto llegaba más tarde. Estamos hablando de la mitad del primer milenio antes de Cristo.
Sin embargo, y es algo también bastante reciente, tenemos constancia, incluso constancia literaria, de que en la zona de Sumer, pues antes, por lo visto, había una tribu de la cual no se sabe nada, de ellos vienen ese gentilicio, ¿vale? Entonces, no es necesariamente un anacronismo, bueno, no necesariamente no es necesario recurrir a esto. En el peor de los casos podríamos decir, vale, pues esto incluso en siglos posteriores, pues igual se ha modernizado la forma, ¿vale? Pero sinceramente, por lo que veo, no ni siquiera hay que recurrir a esto, sino parece que es simplemente el nombre de una tribu poco conocida o desconocida que estaba ahí en la zona antes, ¿no? Entonces esto sería personalmente la explicación que más me convence. Vale, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti, Samuel. Muy bien. ¿Se me queda alguien? No, creo. Pues, José, creo que ya no los has dejado extasiados, Sí. completamente llenos. Y bueno, yo simplemente... Ah, mira, aquí hay una pregunta. Sí, sí. Espérate. User PC. Mira. Ya está, ya tienes sonido. User PC. ¿Quién es? Sí, hola, buenas tardes. Hermano Hutter, soy Alberto Sobrino. Sí, sí, ¿qué tal? Me alegro mucho verte. ¿Cómo estás? Mire, una pregunta. Lo que se refiere cuando dice la palabra de Dios, ahí sobre el soberano Ur de Caldea, ¿podría referirse al rey Ur-Nammu? Sí, que yo sepa, tiene una relación con esto, porque realmente el nombre de Ur, pues tiene, bueno, de hecho es una referencia al dios de la luna, aunque no lo parece, o sea, Nanar forma parte de ese nombre. Y ese rey, pues también lo tenía en su nombre. Entonces, hay una relación que sí que es comprobable, sí. Vale, muchas gracias. Nada.